Muy buenas noches, mi nombre es Gerson Elvir y hoy pues voy a estar hablando con ustedes acerca de este descubrimiento de la palabra llamado Los discípulos introducen a Jesús a otros. Quiero comenzar pues haciéndome un interrogante a mí mismo, eh, pues alguna razón por la cual esté agradecido con Dios en este momento. Pues yo estaría agradecido con Dios porque he podido pues continuar pues con mi vida y he seguido pues caminando hacia adelante. Gracias a Dios pues no hemos utilizado nuestros pies para ir a la inversa. Creo que eso no estaría nada eh, lógico, coherente, pero primeramente porque puedo usar mis piernas y seguir caminando y seguir pues eh, estando vivo. Y creo que eso es una dicha, un milagro y creo que también un deber que todos tenemos que hacer. También pues estoy agradecido con Dios porque me da la fuerza para seguir feliz, seguir transmitiendo lo mejor de mí, seguir resolviendo problemas, que es lo que hacemos todos los días, como muchos de ustedes. También pues, cómo me ayudó pues a cambiar mi carácter, lo que aprendí anteriormente. Recuerdo que la última enseñanza pues que compartí de la que hablé fue acerca de que los discípulos lo dejan todo por Jesús. Y ese todo muchas veces significa el pasado para las mismas personas. El pasado es el todo, ese todo que a veces hay que dejar atrás porque es una carga muy grande que de repente pues nos tiene atados y no nos deja caminar. Más que todo eso, seguir adelante y dejar atrás el pasado donde corresponde. Si estoy compartiendo con alguien pues el descubrimiento, la verdad es que lo estaría compartiendo de manera inconsciente, pero no la estaría compartiendo de forma directa, quizás alguno que otro rasgo, plática, pero en este momento no recuerdo si lo he estado compartiendo o no. Eh, bueno, volviendo aquí al descubrimiento del día de hoy sobre los discípulos introducen a Jesús a otros. Bueno, el versículo para esto es el libro de Juan, capítulo 4, versos del 28 al 30. En estos dos versos, pues, se habla, por así decirlo, de como un final, por así decirlo, que para mí no es un final, diría que es un nuevo comienzo. Se habla desde la mujer samaritana y el encuentro de esta con Jesús eh, en un pozo, ¿verdad? Donde pues el Señor Jesús estaba sediento. Y yo me imagino un Jesús sediento quizás eh, no por del cansancio. Yo me imagino un Jesús sediento de encontrar a una persona más con quien hablar, a una persona más con quien hacerle un milagro, una persona más con quien predicar la palabra y darle las buenas nuevas. Pienso que Jesús realmente tenía por así decirlo, un cansancio en su alma porque él necesitaba dar todas esas fuerzas, todas esas palabras, toda esa vida que él tenía dentro de él, pues que es muy grande. Y pienso que más que decir que Jesús estaba cansado, no, creo que Jesús, por así decirlo, estaba con hambre de más. Y esa hambre, pues, lo llevó hasta ese lugar donde encontró a la mujer samaritana. Podemos ver en esta historia, al leer todo el libro, el capítulo 4 de Juan, nos damos cuenta nosotros de que en este capítulo, eh, aquí se comienza a desarrollar una forma, por así decirlo, correcta quizás de predicar. Muchas veces utilizamos muchos instrumentos para poder hablar de Dios, usamos una Biblia, usamos ejemplos, parábolas, pero yo creo que esta fue la mejor forma de predicar como Jesús nos enseñó, una forma muy personal, una forma muy también diría confidencial, porque solo se lleva entre dos personas. Dice la palabra que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y que de repente los discípulos la encontraron a ellos dos hablando. Y podemos ver que ahí hay cierta confidencialidad porque en ese momento Jesús decidió quizás estar él solo ahí para hablar acerca de toda la vida, el pasado de la mujer samaritana, que de repente pues era algo que solamente Dios, solo Jesús y esta persona tenía que saber.
Creo que este ejemplo del capítulo 4 de Juan nos enseña a nosotros cuál es la mejor técnica, la mejor forma de poder introducir, de poder enseñar, de poder hablar de Jesús. Y podemos ver de que pues acá no es un pozo, ni siquiera es dentro de una iglesia o un templo, no, es realmente al aire libre. De repente es en el lugar menos pensado, es en el lugar de repente donde quizás no se sabía que iba a haber de repente estar presente el maestro o que Jesús iba a estar quizás de pie predicando. No, dice que él se recostó por ahí y esperando, yo me imagino que esperando. Creo que este ejemplo, esta técnica es la mejor de todas para poder evangelizar. Aquí pues podemos ver en esta parte cómo Jesús, antes de hacer preguntas muy difíciles quizás, eh, comienza a hablar con un tema muy simple. Comienza a hablar acerca de, del pozo, del agua y cosas muy realmente muy sencillas. Por ahí comienza realmente, por así decirlo, uno de los mejores mensajes de Jesús. Me atrevería a decirlo porque en este caso no hubieron parábolas, no, no hubieron preguntas muy difíciles de responder, sino que esto es una conversación entre dos personas. Es algo muy personal y aquí nosotros notamos que para poder introducir a Jesús a otros, Jesús comienza primeramente a hablar del mismo, aunque esta persona no lo sabe, ni la mujer samaritana no lo notaba. Jesús comenzaba a comportarse como él mismo lo haría en ese instante. Y podemos ver de que Jesús comienza a indicarle que había algo mejor que toda esa agua que esta mujer había sacado de ese pozo durante mucho tiempo, no sé, muchos días, algo así. Pero Jesús habla de un agua que es mucho mejor de repente de la que la mujer samaritana consumía todo el tiempo. Jesús habla de un agua que nunca se va a acabar, un agua que nunca va a dejar que se tenga sed. Y ahí realmente podemos ver que es un ejemplo muy sencillo de cómo hablar acerca del bien, hablar de la palabra de Dios, utilizando el agua. Realmente a veces para poder hablar de las cosas buenas y muy, por así decirlo, desconocidas de Dios, primero tenemos que comenzar por aquellas cosas en que las personas pueden pensar. No podemos utilizar de repente muchas palabras o términos que a veces eh, no existen en la mente de una persona. Creo que más bien eh, a veces, aparte de enseñar, yo creo que cuando alguien escucha un término que no conoce, se siente apenado o apenada porque no conoce el significado. Y a veces, en vez de poder ayudar a alguien, nosotros lo que comenzamos es apenando o ofendiendo a la persona allá sin darse cuenta porque no todos de repente tenemos acceso a una Biblia, no todos tenemos acceso de repente a un diccionario bíblico. Realmente muy pocos pues tenemos acceso a un estudio o hacerle un estudio bien grande a la Biblia. Aquí Jesús nos enseña a nosotros que tenemos que comenzar a veces con lo básico. Lo básico a veces no es venir y hablar totalmente todo acerca de la Biblia, no. Primero, lo más importante aquí es la persona como tal, en este caso la mujer samaritana. Jesús se centró en ella y comenzó a ver todo su pasado, cómo había sido su vida. Comenzó a mencionar cada una de las experiencias que ella había tenido, no como una forma de acusarla, sino como una especie de historia. Jesús comienza a mencionar uno a uno todas aquellas cosas que esta mujer había hecho en su vida, pero de una manera donde, por así decirlo, para causar sorpresa y asombro en la vida de esta mujer, no realmente con la intención de ofender o con la intención pues de minimizar a esta mujer, porque Jesús sabía de que había algo mejor para ella que le está utilizando el cántaro todo el tiempo.
ese algo era encontrarse con Él. Eso lo da a entender todo este pasaje, el encontrarse con Jesús. Esas son las mejores cosas que le podían pasar a esta mujer, aparte de tener ese cántaro lleno de agua. A veces, para poder dejar el cántaro que tanto tiempo hemos llevado en nuestra vida, tenemos que vaciarlo, tenemos que sacarle todo el agua. Es decir, eso a veces se compara con nuestra mente. A veces nuestra mente está muy llena de solamente conocimientos, de solamente eh, sentimientos eh, de pasado. A veces nuestra mente se tiene que vaciar para poder aprender cosas nuevas. Jesús sabía que en la vida de la mujer samaritana pues habían pocos deleites, pocos placeres y muchas pocas cosas de las cuales hablar, pero él prácticamente a medida va introduciéndose en su vida, él se da cuenta de que dentro de la mujer samaritana sí había habido espacio, aunque sea para mencionar los conflictos más grandes que habían entre los samaritanos y los judíos. Jesús poco a poco se va dando cuenta que al vaciar, al dejar que esta mujer vaciara también su cántaro, su mente, al dejar que hablara con el maestro, esta mujer poco a poco se va hablando de su vida y va sacando pues aquellas dudas que de repente ya tenía dentro de sí. Muchas veces nosotros no podemos sacar lo mejor de una persona en el primer intento. Tenemos que ir y profundizar en la vida de las personas y no de repente porque haya algo mal en ellas. Pienso de que si nosotros queremos encontrar oro o queremos encontrar cualquier metal o mineral precioso, tiene que costarnos mucho trabajo. No solo es cuestión de suerte, también hay, hay una acción, hay un proceso en el que Jesús mismo estaba claro. Y ese es el proceso donde nosotros nos damos cuenta de que eh, no conocemos, para empezar, eh, mucho de lo que nosotros queremos encontrar. Es decir, la mujer samaritana en su mente ya sabía que había un Dios muy grande que pues se tenía que adorar en algún lugar y esa pues es la idea que ella tenía en su mente, en su vida. Pero esa idea como tal no había cobrado vida en ella porque de repente su vida no había sido tan ordenada. Su vida de repente pues no había sido la mejor a los ojos de los demás. Quizás Jesús lo sabía y por esa razón quizás no era la persona más interesante o, o por así decirlo a los ojos del pueblo. Creo que la mujer samaritana es de aquellas personas que son tan pequeñas a la vista de muchos por su pasado, por su estilo de vida y que de repente pues muy pocas personas le dan importancia. Simplemente pues son aquellos que eh, todas sus malas decisiones, sus errores eh, hacen que sean invisibles para los demás. Pero Jesús, Él no se detuvo ahí. Él vio más allá de esa barrera llena de malas decisiones y de errores y de un pasado. Jesús vio a una persona que así como tenía un pasado muy grande, quizás lleno de cosas en algún momento negativas, así como era tan grande ese pasado que tenía, Jesús sabía que sí también podía ser tan grande el hambre, la necesidad de Dios y mucho más allá, podía ser más grande aún eh, aquella experiencia cerca de Dios. Esa vez Jesús miraba más allá de toda aquella oscuridad que rodeaba a esta mujer. Jesús miraba a alguien donde iba a aprender muchas cosas de mucha importancia que hasta el día de hoy pues se siguen hablando, como el de dónde vamos a adorar a Dios o dónde. Jesús le da a entender a ella, a esta mujer, de que las cosas más importantes son aquellas que tienen vida. Y es ahí cuando nos damos cuenta
de que las circunstancias, el lugar, no importa. Lo que importante es todo aquellos, la voluntad, todos aquellos sentimientos que nos obligan a buscar el bien. Eso es lo que Jesús miraba al final en la mujer samaritana. Y es aquí donde nos damos cuenta que hay una manera, una forma muy efectiva a veces de enseñar a Jesús. Es cuando nosotros mismos sacamos todo lo que tenemos dentro. Es cuando nosotros mismos sacamos todo lo mejor, damos todo lo mejor de nosotros, porque ya es algo natural en nosotros. Eso quiere decir que cuando somos capaces de dar lo mejor, vamos a ser capaces de seguir mejorando. Vamos a ser capaces de hacer cosas mucho más mejores, porque hay un proceso de regeneración, un proceso de reversión del mal. Si ustedes saben, pues un día de repente quizás eh, allá en el cielo, pues quizás hay muchos seres o personas que deben de estar allá, pero no lo están, porque quizás, por así decirlo, fueron, estuvieron muy cerca de Dios, estuvieron, por así decirlo, en un estado donde eran los mejores, pero muchas veces tenemos que comenzar de nuevo, tenemos que empezar otra vez. Esa es una verdad que nos deja muy clara esta historia. Tenemos que comenzar de nuevo, porque no importa qué tan bueno haya sido nuestro pasado hace algunos segundos hacia atrás, tenemos que comenzar de nuevo otra vez porque cada día es como un escalón más, es como una oportunidad más para subir de nivel, para mejorar nuestro estilo de vida. Y es lo que Jesús tenía muy claro en su mente al ver a la mujer samaritana. Él sabía que después de esa experiencia, después de ese encuentro con con el Señor Jesús, un encuentro que por así decirlo fue una sorpresa, porque después de toda esa plática que tuvieron la mujer samaritana y Jesús, al final ella se da cuenta de la verdad, se da cuenta de que está enfrente de el mismo Jesús, del mismo Mesías, del mismo Salvador del mundo. Ella lo comprende, ella lo sabe, su mente, sus sentidos se dan cuenta de la verdad. Y es como, por así decirlo, no es esa verdad que te dicen y esa oración que te dicen que tú repitas, no. Esto es algo más profundo, esto es algo más fuerte, porque esto es algo que ya tiene sentido y que tú lo sabes y que tú lo conoces y te das cuenta. Es como cuando te dan esa llamada de repente y te dicen una buena noticia y te dice, usted eh, ha sido premiado con tal cosa o usted ha obtenido tal premio. Es como una sorpresa. Realmente el conocimiento de Dios, el introducir a Jesús, el aprender a Jesús, tiene que ser como la mejor sorpresa que recibamos en nuestra vida. No una sorpresa que todo el mundo piensa que ya la conoce. No. Jesús esa vez, él habló en una forma muy personal, que yo creo que quizás con muy pocas personas Jesús había hablado así. Él comienza a dar a entender de que hasta él mismo, cuando tenía mucha sed, él iba a esa fuente de agua de vida, a esa fuente de agua de vida que es Dios, y eso lo hacía cambiar todo. Eso es lo que podemos decir que aquí sucede en el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Tiene que ser la forma de introducir a Jesús es una forma personal, es una forma, por así decirlo, tan personal como a la vez respetuosa, porque tenemos que tener muy en cuenta y claro que tenemos que usar a Jesús para restaurar las vidas, para cubrir todas aquellas faltas y errores que se han cometido, ponerlos en el lugar correcto, porque ya existe una sociedad
Existe un infierno que se encarga de condenarlos. Realmente, pues, nosotros perdemos a veces nuestro tiempo también tomando el papel de condenadores o que toman juicio. Podemos ver aquí a Jesús que Él no toma juicio. Él solamente dice y relata el pasado y la vida de la mujer samaritana frente a ella, pero en ningún momento la condena. Es ahí donde nos damos cuenta, donde que lo que Jesús ofrece es un nuevo comienzo, es comenzar de nuevo, es dejar ese cántaro lleno de agua, vaciarlo para empezar, dejarlo vacío y cuando llegue el momento preciso, pues dejarlo en el pasado e ir en busca de ese Dios, de esa agua de vida que nunca se acaba. Es ahí cuando llega, por así decirlo, todos aquellos que escuchamos hablar de aquel Jesús, de aquel Mesías, en ese momento lo podemos ver. Lo podemos ver cuando hemos dejado ese cántaro atrás y cuando fuimos en busca de algo mejor que ha transformado nuestra vida, que ha cambiado totalmente todo en nosotros. Porque todas esas enseñanzas, todas esas veces que nos hablaban de Jesús, hubo un momento donde cobraron vida y donde tuvieron su efecto de la forma menos esperada, de la forma menos esperada. Así funciona muchas veces. Ese es el estilo de Dios. El estilo de Dios es sorprender, es dar sorpresas en las vidas de las personas. Eso implica muchas veces un cambio radical que tuvo, que duró mucho tiempo, que duró años, que no duró quizás no como algunos en una sola oración de aceptar a Jesucristo, no. Ese cambio comenzó desde el día que quizás las personas nacen hasta el día en que mueren. Eso es un proceso de cambio, de regeneración. Tiene que ser un proceso reconstructivo. Tiene que ser, tiene que poderse ver y sentir un amor que realmente cubre faltas, como dice la Biblia. En ese momento el objetivo de Jesús no era divulgar todo el pasado de la mujer samaritana. En ese momento el objetivo de Jesús era cambiar totalmente el futuro de esta persona. Para eso había que dejar un cántaro vacío, había que dejar un cántaro atrás, ahí salir corriendo a buscar esa verdad que es más importante que todo nuestro pasado. Bueno, voy a hablar de lo que debemos obedecer en este pasaje. Primeramente, tenemos que darle vida a Jesús. ¿Y por qué darle vida a Jesús? Jesús está vivo. Bueno, pues resulta que en algunas personas Jesús no está vivo. En las mentes de algunas personas y en sus vidas Jesús está muerto. Y eso pasa porque todavía no sabemos, no nos hemos dado cuenta ya en lo más adentro de nosotros que Jesús nos dio vida primero. El primero nos dio vida. Ahora tenemos que darle vida a Él. ¿Y cómo vamos a darle vida a Él? Simplemente hablando, hablando acerca de Él como Él mismo lo haría si estuviera en este momento, en este instante, así como Él se presenta. Él no dice, yo soy Jesús. La gente se da cuenta que Él es Jesús. Eso tenemos que entender de que Jesús, Él está queriendo darnos vida, pero nosotros tenemos que ir y tomar esa vida. Tenemos que dejar atrás la muerte y tomar la vida. También tenemos que usar a Jesús para reconstruir las personas, no destruirlas. Es decir, si vamos a hablar de la palabra, tenemos que usar la palabra de forma que cualquier persona nos entienda. Si es posible,
una locura, pero podría atreverme a decirme que tendríamos que usar la palabra hasta para que nos entendieran los animales, porque Jesús una vez dijo de que si las personas callaran cuando él estaba entrando a Jerusalén, las piedras hablarían. Entonces Jesús toma en cuenta hasta las piedras, porque nosotros no tomamos en cuenta solamente a las personas que son como nosotros. Tenemos que tomar en cuenta no solo a las personas, tomarlo en cuenta todo ser vivo. Suena un poco con algo de locura, pero realmente si nosotros tenemos esa capacidad y esa mente de llevar la palabra, de llevar a Jesús, de hablar de Jesús, donde sea, con quien sea, es porque hemos aprendido a mostrar a un Jesús natural, a un Jesús original, no a un Jesús falsificado, no, no a un Jesús que se viste solamente de Jesús y ya, no. Hemos aprendido a hablar de Jesús como si tuviéramos la oportunidad y el privilegio de haber sentado con él y conversar así como la mujer samaritana. Entonces tenemos que aprender a obedecer, a que tenemos que usar a Jesús para construir las vidas de las personas, para revertir todo lo mal en ellas. Tenemos que usar a Jesús de la forma correcta para edificar las personas, no para ofenderlas. Tenemos que usar las palabras más sencillas para llegar hasta las verdades más grandes, así como Jesús lo hizo.